Habíamos dicho en broma, imagínate que si formateáramos la tarjeta que no era, enfrente al cliente, y al final acabó pasando. Trabajamos muchas veces gratis, hicimos muchos passion projects, y yo creo que sin esos proyectos igual y no hubiera tenido ciertas piezas de portafolio que igual después me llevaron a tener proyectos pagados. Nadie te va a preguntar que dónde estudiaste. Te van a preguntar qué has hecho y van a querer ver tu portafolio. Lo que más puedo llegar a cobrar es como editor. Para proyectos más, digamos, más comerciales, cobro normalmente entre 800 y 500 al día para algo comercial de edición. Se prendió un fuego abajo del Mercedes. Todo el mundo volviéndose loco, intentando apagar el fuego para que no se prendiera el fuego el Mercedes. Y ya el último segundo sale de la multitud de los extras, sale el bro con las llaves y se sube al Mercedes, lo prende y ya lo saca del fuego. Bueno, bienvenidos a Club Cristal. Tenemos a nuestro invitado Sebastián Rodríguez, a.k.a. Shot by Stanley. Shot by Stanley, eres el primer invitado. ¿Cómo te sientes? ¿Mucha presión en ti? Sí, mucha, mucha presión. No, es broma. Pues nada, muy emocionado, la verdad, de que me hayas llamado para ser parte de tu podcast. Se me hace muy cool que estés empezando un podcast sobre filmmaking en español, que siento que, que no hay tanto contenido así, digamos, que le pueda traer valor como a la comunidad de filmmakers. Muy bien, me alegro también de que tú hayas sido el primero, porque ahora, bueno, como iremos viendo, nuestra historia se remonta a desde hace bastante tiempo, prácticamente a tus inicios son casi que mis inicios. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí también me hace ilusión de que tú seas el primero. Así que nada, vamos a ello. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Um, Me llamo Sebastián Rodríguez, soy director y editor de video. Me dedico a esto. Empecé a hacer videos como desde los 15 años, muy temprano. Entonces ya es bastante tiempo. Profesionalmente son ya como, como 9 años. Em, y siempre me llamó la atención como crear videos. Empecé de hecho mucho más joven con una cámara de VHS de mi papá, una JVC. Y siempre me gustó como la idea o sea, la fotografía también siempre me interesó, pero, pero más el video como por el medio, el poder como contar historias y poder armar un montaje y, y no sé, siempre me encantó. Empecé haciendo videos de skate, porque yo hacía skate, entonces como que veía los videos de skate en YouTube y en DVD y como que siempre se me hacía algo muy cool. Y yo con mis amigos que salía a hacer skate, pues queríamos también capturar eso. Entonces ahí me compré mi primera cámara, que era un camcorder con un ojo de pez. Y empezamos a hacer videos y entonces como que ahí fue la primera vez que agarré y me senté a editar un video en Windows Movie Maker, creo que era. Y, y pues desde ahí siempre me encantó la idea de contar historias con imágenes en movimiento. Yo vine a visitar a Berlín 2 años antes de mudarme. Y desde esa vez supe que quería ir a que quería vivir en Berlín, porque me encantó la ciudad y la onda que tenía, y era bastante distinto a lo que yo conocía de México y de Estados Unidos, que es donde estaba viviendo antes. Em,
Y entonces la ciudad más que nada me atrajo mucho. Y pues sí, cuando llegué a Berlín era muy joven, no tenía nada de contactos. Sabía que quería hacer videos, o sea, sabía que quería em, trabajar en esta industria, pero no tenía nada muy claro. Y simplemente empecé a hacer cosas, ¿no? Empecé a hacer music videos, eh, pequeños image films. Me acuerdo que me hizo unas tarjetas como unos, como si se visita en carta. Como Em, unas tarjetas de visita. me hizo unas tarjetas de visita eh, que decía eh, video, foto, mi nombre, mi mail, un Gmail. Y intenté simplemente empezar. Yo tenía una, creo que era una GH4 en ese, una Lumix. Y en ese entonces, y pues empecé a hacer lo que fuera. Yo me acuerdo que no podía trabajar legalmente, estaba como en un language course visa. em, y entonces era todo como cash, ¿no? Como en efectivo. Y estaba haciendo un curso de storytelling donde conocí a un compañero y, y nos juntamos y dijimos, pues, él también tenía más o menos la misma idea de querer hacer más o menos lo mismo, entonces empezamos que un negocio, que yo creo que no se le podía llamar un negocio, pero un colectivo, digamos. Así lo llamamos también, Entropy Collective. Y empezamos a hacer cosas juntos y así nos conocimos tú y yo también. Um, y pues así empezamos, como simplemente queriendo hacer cosas. Todos éramos como un poco all-arounders. Yo creo que tú, por ejemplo, siempre lo tuviste más claro que quería ser director de foto y director. Yo probé mil cosas, como que también estaba descubriendo lo que quería hacer. Siempre edité, siempre estuve editando mis proyectos y, y desde y, y dirección también, pero probé, hubo un momento donde quería ser director de foto, hubo un momento donde quería ser productor, donde y lo probé todo un poco. Em, y yo creo que de alguna forma eso me ayudó a formarme como más o menos como a tener un poco de experiencia en varias áreas del filmmaking, lo que hoy en día me ayuda a ser un mejor director, de alguna forma. Em, pero, pero sí, fue simplemente haciendo y consiguiendo experiencia y contactos poco a poco y, y probando un poco de todo. Fue como más o menos como mis inicios. Yo te conozco desde hace bastante tiempo, entonces es un poquito más tu historia, ¿no? Si tú pudieses hablarle a tu yo de hace eh, 8 o 9 años, de cuando empezó en filmmaking, ¿qué le recomendarías? Yo empecé a estudiar em, Film and Motion Design aquí en Berlín y a mí, ya en ese entonces ya teníamos nuestro pequeño proyecto colectivo y estábamos haciendo cosas pues bastante indie, bastante low budget, pero estamos todo el día, todos los días haciendo con proyectos y consiguiéndonos los próximos y haciendo music videos y image videos y videos de eventos y short films y pues para mí como que no me gustó para nada empezar a estudiar. De hecho, creo que duré un semestre y me salí. Y yo creo que lo de la escuela de cine depende de varias cosas. Yo creo que si tú quieres, por ejemplo, ser un director de foto y lo tienes claro,
y quieres hacer ficción, igual una buena escuela de cine te puede traer varias herramientas em, y conexiones como para poder enfocarte en eso. Em, yo nunca tuve exactamente muy claro lo que quería hacer y ya sentía que lo que estábamos haciendo y, no sé, me entretenía y empezamos todos a ganar un poco de dinero y a expandir nuestras conexiones. Entonces, cuando empecé a estudiar, sentí que el tiempo que estaba invirtiendo digamos, yendo a clases, no me traía tanto valor como la experiencia que estaba ganando en la vida real, digamos, ¿no? Como haciendo cosas. Eh, yo no estoy opuesto a la escuela de cine. De hecho, siento que pues, tengo varios amigos y colegas que han ido a estudiar cine y les ha ayudado de muchas formas y les ha traído, digamos, la oportunidad de poder hacer cosas como a un nivel más profesional, que si empiezas con una cámara tú solo, con colegas así, sin ningún tipo de educación y experiencia, a intentar hacer cosas. Digamos, supongo que para algunos ese camino puede ser bastante más duro, pero al final no es necesario, digamos, no es una ciencia, no estamos haciendo nada que definitivamente tengas que ir a estudiar para poder serlo, digamos, ¿no? Eh, Ponle tú, por ejemplo, si eres un ingeniero o si eres un doctor, obviamente tienes que ir a estudiar porque es una ciencia y las cosas son como son, digamos. Lo, no es algo creativo. El mundo creativo, digamos, si quieres ser un director o si quieres ser, por ejemplo, un músico, nadie te va a preguntar que dónde estudiaste o dónde están tus credentials, tus credenciales, ¿no? Tu diploma. Te van a preguntar qué has hecho y te van a pedir un link y van a querer ver tu portafolio. Y, y es eso. Entonces, si tú sientes que que puedes empezar a armar un portafolio y a juntar experiencia por tu parte, siento que es totalmente una manera de poder llegar a hacer lo que quieras en esta industria, porque pues, al final del día nadie le importa si estudiaste o no. Lo que le importa es si, si eres, si sabes trabajar con gente y si sabes hacer lo que haces, ¿no? Em, entonces, pues para eso no necesariamente hay que estudiar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo con que, especialmente a día de hoy en el que tienes toda la información posible en online, YouTube Claro, ha sido una fuente de información en la que incluso a día de hoy sigo, cada vez que quiero aprender algo, lo primero que hago es YouTube. O claro, lo primero que hago es, bueno, ahora también tienes ChatGPT, tienes un montón de herramientas en los que realmente hace muchísimo más sencillo el poder iniciarte en cualquier tipo de arte o, o indagar en cualquier tipo de conocimiento. Entonces, claro, eso desde el punto de vista de lo que uno puede aprender, ¿no? claro, Sí que es cierto que luego la escuela de cine lo que te da también son otro, bueno, te da más cosas que los conocimientos, ¿no? Pues te da un network, te da también el estar compartiendo clase constantemente con gente igual de motivada que tú, en los que recomendáis películas, recomendáis vídeos, eh, ese back and forth, digamos, ¿no? De estar constantemente rodeado de eso y estar también teniendo un tiempo para experimentar en el que no tienes ningún tipo de presión porque no tienes por qué hacer dinero, si te lo puedes permitir, claro, porque eso contando con que uno puede dedicarse 100% a estudiar, ¿no? Parece que parece que te lo estoy defendiendo como si hubiese estudiado en la escuela de cine. Realmente yo no estudié en la escuela de cine tampoco, pero sí que he visto la,
Bueno, de gente que conozco que ha podido estudiar en escuela de cine y todo lo bueno que eso te puede traer, ¿no? Y que te posiciona mucho más ya en la industria, especialmente si uno se quiere dedicar al cine, ¿no? Porque si uno quiere hacer como publicidad, si uno quiere hacer vídeos de música, quizás eh, es más sencillo de alguna forma entrar que si uno se quiere dedicar al cine. Que yo creo que escuela de cine te facilita mucho más la entrada a, a esa industria. Eh, ¿Qué es Entropy y qué supuso Entropy para ti en tu carrera? Entropy Collective fue una iniciativa que empezamos en el 2017, si no me equivoco, con Marco Montana, tú y yo, como los primeros que empezaron, que se metieron al colectivo y conseguimos una oficina aquí en Berlín, una oficina pequeña que era antes una tienda de flores, y la arreglamos y la volvimos una oficina, le pusimos piso, le pusimos nuevas luces, le pintamos todas las paredes, le llenamos todos los agujeros. La verdad fue bastante trabajo, pero al final nos quedó nuestro pequeño lugar donde nos encontramos a desarrollar los proyectitos que teníamos y que eran pues en ese entonces más que nada music videos, image films, short movies, todo bastante low budget. Eh, y Una cosa, ¿no te parece curioso que el primer trabajo que hicimos en Entropy Collective fue una reforma de una oficina? Ese fue el primer proyecto que hicimos juntos, fue la reforma de la oficina. Ni siquiera habíamos cogido una cámara por aquel entonces. Bueno, sí, yo creo que ya habíamos cogido, ya habíamos hecho el behind the scenes de... Bueno, vosotros habéis hecho más cosas que yo me uní más tarde. Pero para mí lo primero que hicimos fue una reforma, que yo no tenía ni idea, yo eso lo veía pero ¿cómo vamos a hacer una reforma? Si no, fíjate que encima mi padre hacía reformas, pero de alguna forma me parecía como qué locura, ¿no? Como que vamos aquí sin cabeza, pero al final todo salió y la reforma, o sea, de ponerle el piso, pintar las paredes, arreglar el baño, incluso a día de hoy creo que los que ocupan esa oficina, después de casi 9 años, siguen utilizando nuestras cortinas, nuestro piso, en nuestro piso. bueno, no sé si las paredes las habrán pintado o no, pero yo he pasado alguna vez por ahí, todavía veo que ellos lo están utilizando lo mismo que teníamos nosotros. Sí, el piso nos quedó bastante bien para no haber puesto un piso nunca. Eh, Jamás. Viendo vídeos de YouTube también, viendo vídeos de YouTube para ver cómo se hacía. Ahí está. Así que si quieres, si quieres poner pisos, también lo puedes Entropy aprender. Collective. Llámanos. Sí, le decíamos, llámanos a Entropy Collective, que aquí te ponemos el piso y te pintamos la casa también. Nos hubiese ido mejor igual que como nos fue con el filmmaking. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero sí, no, ahorita luego te paso las fotos, que tengo unas por ahí para que las pongas en Wow, pa- por favor, sí. y te Eso las paso. va. Y pues eso significó, obviamente ya una vez que teníamos la oficina, me acuerdo que le pusimos nuestro logo y entonces la gente, yo creo que y teníamos una página web bastante cool para ese entonces yo creo que la gente entraba y se daba una idea como más, como de que, wow, esta es una compañía de producción, ¿no? Detrás no teníamos ni idea, bueno, hablando por mí más que por nadie, no tenía ni idea de cómo ser digamos, de cómo run, ¿cómo se dice? De Run a business. yeah, to run a business. O sea, no tenía ni idea de cómo manejar una compañía de producción y lo que significaba ser un productor y ser un productor ejecutivo. Pero intentábamos. Y yo creo que eso de que intentamos y probábamos y pues nos tropezamos mil veces, pero con cada tropiezo, digamos, te das cuenta de algo nuevo. Y yo creo que esa experiencia por la que pasamos, que fueron 2, 3 años de tener esa oficina, me trajo un valor que yo creo que, digamos, yo creo que aprendí bastante más en esos años que lo que hubiera aprendido.
en mi curso de Film and Motion Design, porque me enseñó a conseguir clientes, a hablar con clientes, comunicar tu visión creativa, trabajar con gente en todos los procesos de una producción, en preproducción, en producción, en postproducción. Em, y como eran proyectos como de vida real, pues obviamente había una presión que era real, que era como que había un cliente donde quería ver su video y luego había clientes que, digamos, no les gustaba o no te pagaban y no te dejan de contestar y pues bastantes cosas, digamos, que no fueron perfectas y proyectos que no salieron, digamos, pero que te enseñan, ¿no? Te enseñan pues, a cómo manejar esta industria y pues yo creo que eso fue un valor bastante grande que nos trajo tener esa oficina y ese colectivo esos 3 años. Yo estoy de acuerdo contigo en sobre todo lo que yo me llevé de todo ese tiempo, fuera de, bueno, pues de todos los problemas que tuvimos, de todo lo difícil que fue hacerlo funcionar, que realmente, siendo honestos, al final no funcionó, por eso fue que terminamos, como que no conseguimos hacerlo profitable, como que no conseguimos hacer dinero, era un coste más que un beneficio que sacábamos de ello. Pero lo que sí que me llevé es como el desbloquear ciertos miedos, o sea, como pensar que es posible, saber que es posible. De hecho, una de las cosas que a mí me fascinó de cuando yo os conocí era como esa seguridad que tenéis de lanzaros a hacer las cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo conoceros y recuerdo decir, me hablasteis de lo de que queríais montar una productora y que, bueno, como un colectivo, que habéis conseguido una oficina y claro, y me dijisteis que si yo me quería unir. Me acuerdo fue la segunda vez que nos vimos. Y yo fue como, uff, o sea, esto me parece que tiene todas las papeletas para llevarnos un ostión, o sea, para que no funcione, pero realmente creo que estos chavales tienen una energía que, por lo menos, lo que me va a llevar va a ser buenos aprendizajes. No sé si va a funcionar o no, pero creo que va a merecer la pena meterme en esto. Y sí que es cierto que era para mí como un paso demasiado grande a la hora de, bueno, pues lanzarme a tener que, o sea, de no estar trabajando ni siquiera prácticamente en audiovisual, a tener una oficina que te cuesta, no nos costaba mucho por aquel entonces, creo que eran unos 600 o 700 euros al mes, una oficina increíble que teníamos cerca de Alexanderplatz. O sea, era un chollo, la verdad. Pero sí que es cierto que no facturamos prácticamente dinero, era un coste. Pero aún así creo que mereció la pena, creo que mucho de lo que he aprendido y muchos de los contactos que me han hecho llegar a donde estoy ahora tienen que ver con Entropy. O sea, ahí es donde empezó todo. Yo no conocía a nadie por aquel entonces, no conocía o sea, nadie relacionado con filmmaking, fuisteis los primeros que conocí. Entonces, sí, básicamente lo que tengo ahora es gracias a que fuimos lo suficientemente locos y confiados para montar lo que fue Entropy y que acabó disolviéndose, pero bueno, pues me trajo todo lo que me ha hecho llegar hasta aquí. A mí, o sea, yo pienso, a mí, o sea, exactamente lo que dices, yo creo que todo empieza en algún lado y lo que le intento decir a toda la gente, digamos, que está empezando y que ya, digamos, o sea, ya son casi 9 años después del inicio de Entropy. Digamos, alguien me ve hoy y me dice, wow, o sea, ¿cómo empezaste y tal? Y es como que no teníamos ni idea, pero empezamos, nos lanzamos, le dimos como con ganas, como eh, de vez en cuando un poco delusionales diciendo esto va a funcionar y no y tal. Y aunque no funcionó, al final del día nos trajo, fue un comienzo y nos trajo
lo que decías, bastantes contactos y aprendizajes. Y esa gente que empezó con nosotros, que tampoco tenía ni idea de lo que hacíamos, hoy en día también trabaja en la industria y algunos son más exitosos que otros y algunos tienen una carrera muy, muy, muy cool que igual y si alguien les preguntaría, oye, ¿cómo llegaste hasta acá? Pues es lo mismo, ¿no? Es como éramos un grupo de amigos y nos juntamos con una visión y con ganas y con y sin miedo, ¿me entiendes? Y como simplemente le dimos y yo creo que fue lo más importante, digamos, la enseñanza más importante de lo de Entropy, que es como de empieza, ¿no? Como que nadie sabe, nadie la tiene clara desde el inicio. Y yo creo que mucha gente como que se da, como que espera el momento ideal para empezar y ese momento nunca existe, ¿no? Porque todos aprendimos, em, pues, con la experiencia. Y, y eso. Especialmente yo creo como que si tu coste de oportunidad no es mucho, si lo único, especialmente cuando eres joven, cuando no tienes mucho que perder, porque ¿qué es lo que, o sea, quiero decir, nosotros perdimos algo de dinero, pero también podría verse como que lo invertimos en nuestro portfolio. Yo saqué ahí un portfolio que no hubiese podido sacar en otro sitio, que me hubiese costado mucho más. A mí una de las cosas también que me dio Entropy fue que, bueno, pues que yo me posicioné como director de fotografía directamente de Entropy, sin tener nada de portfolio. Que eso a lo mejor, si yo hubiese sido freelance directamente y hubiese tenido que intentar venderme como director de fotografía sin tener nada de portfolio, me hubiese costado conseguir trabajos. Me hubiese costado conseguir, pero hasta trabajos, o sea, passion projects, digamos, sin yo llevarme ningún tipo de dinero, ¿no? Y a mí Entropy lo que me dio de alguna forma también fue eso, que creo que me posicionó como director de fotografía. O sea, yo a la gente, bueno, la gente que conocimos relacionada con Entropy y demás, me veía como el director de fotografía de Entropy. Y yo era un matado, yo no tenía nada ahí, yo no había hecho, o sea, había estudiado comunicación audiovisual, había estudiado un grado superior, pero no tenía ni idea de cómo, de cinematografía, o sea, tenía como muchas ganas, pero no tenía ni idea. Y sí, eso es un punto que me parece interesante. Y otra cosa que también quería traer es que de Entropy, prácticamente la mayoría de los... Porque bueno, esto es otra cosa que no hemos contado, pero Entropy, a pesar de que no generaba dinero, ni sí que hacíamos proyectos y bueno, sí que estábamos como ocupados de alguna forma, pero llegamos a traer interns de diferentes interns que son practicantes de diferentes lugares del mundo porque pusimos una oferta y el primero que vino fue Thomas, después fue Roy, después fue Git y creo que hubo una última pero que yo ya no estaba. Pero con la mayoría de ellos, bueno, la mayoría no, pero con Thomas y con Git todavía tenemos relación. O sea, de hecho tú vives con Thomas y yo trabajo con Git y Git lo está partiendo como director. O Gigi sea lo está que un rompiendo. poco para entender el scope de lo que significó Entropy y de que a pesar de que para mí recuerdo perfectamente la conversación cuando la tuvimos de que queríais, Marco y tú erais los que queríais traer un Inter y yo decía, pero estáis locos, pero ¿quién va a querer venir aquí a trabajar con nosotros? Encima de gratis, encima de otro país, o sea, es una responsabilidad. Pero luego, con todos ellos, con los que he mantenido relación, me han dicho que Entropy fue una experiencia brutal. ¿Sabes? Porque realmente ellos podían hacer lo que quisieran ahí. O sea, si yo recuerdo que acabé rodando un fashion film con Jigit, una idea que él tuvo, y él la dirigió, y yo la rodé, y se la produjimos. Y no sé, me pensaba, digo, ¿en qué prácticas uno puede sacar un proyecto poniendo como toda la infraestructura de la productora un proyecto propio adelante? ¿Sabes? En 3 meses. Que ya simplemente te puedas llevar eso, me parece que es un golazo, ¿sabes? Es, bueno, ojalá, ojalá. A mí mis Definitivamente. prácticas, No, sí, perdón.
Sí, no, a mí en mis prácticas que hice no me dejaban hacer prácticamente nada. O sea, yo ejecutaba y me mandaban, o sea, sí que aprendes y eso, pero como que siempre estás como muy postergado a un segundo plano, Sí. ¿sabes? Eres un ejecutor y nunca, siempre vas a estar como muy por detrás, pero lo bueno de Entropy era que todos éramos iguales, hasta el intern podía hacer lo que, o sea, si quería proponer algo, estábamos como abiertos a hacer cualquier tipo de proyecto o a cualquier tipo de iniciativa que cualquiera pudiese traer. No, definitivamente. O sea, yo creo que si hubieran llegado a otra compañía, digamos, más establecida, algo más profesional, como tú dices, no, igual y son los que le llevaban el café al, ¿me entiendes? Al set. Y de esta forma, yo me acuerdo el primer día de cuando llegó Thomas, que fue el primero, directamente tuvimos que grabar el behind the scenes del Interfilm Short Film Festival de aquí de Berlín. Y el primer día fue como que le dimos una cámara, eh, un rig, fuimos directamente al rental. Llegamos al rental, a 25p, me acuerdo. Y lo primero fue como de que, ármate todas estas cámaras, y luego pues, teníamos como 6 cámaras, y luego fuimos directo al Interfilm y estuvimos todo el día rodando, y túvete por allá y consíguenos estos planos, tal. Digamos, o sea, no creo que en otro lugar le hubieran dado, digamos, tanta responsabilidad, aunque obviamente el proyecto era algo relativamente pequeño que, digamos, en comparación con lo que igual una compañía más grande estuviera haciendo, pero el nivel de responsabilidad y eso, la libertad de, digamos, poner ya tu huella tan temprano, no lo hubieran tenido en ningún otro lado. Eso se me hizo muy cool. Y que sean todavía amigos nuestros después de 9 años. em, sí, muy cool. Sí. Yo estoy de acuerdo. Esto como prácticamente como un consejo que lanzo ahí fuera es eh, no necesariamente busques la productora más grande con más reputación porque lo más probable, digo para gente que esté buscando como prácticas y así, porque lo más probable es que vayas a poder hacer muchísimo menos, no vayas a tener, o sea, en una estructura muy grande, el intern lo que va a acabar haciendo va a ser las tareas eh, que nadie quiere hacer, básicamente, las más básicas, ¿no? Que puede que me esté confundiendo, la verdad, no lo sé, pero esto es como la impresión que me llevo después de haber vivido la experiencia de Entropy, en el que, ya te digo, es que podías hacer cualquier cosa, o sea, eras uno más directamente, no se te veía como el intern, Ya. ¿no? Sí, no, definitivamente. Entonces, Em, sí, definitivamente yo creo que es un muy buen consejo para los que estén intentando, digamos, meterse en el mundo y conseguir una práctica y ver cómo funciona una compañía, digamos, o una productora y meterse simplemente, empezar a ir a rodajes y, pues es muy buen tip. Buscar como productoras más indie, em, grupos más pequeños, porque directamente vas a tener la chance de hacer, digamos, de tener tareas más importantes en el set, digamos, o en la compañía generalmente, que si haces una práctica en una mega productora. a favor, sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco, vamos a dejar atrás el capítulo Entropy y han salido ciertos temas que me gustaría tocar que tienen que ver con qué opinas tú de los passion projects, de trabajar de gratis, de muchas veces hacer como prácticas en empresas en los que no te pagan. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre...? Porque, claro, a mí muchas veces se me da la situación de que intentas explicarle a una persona que no trabaja en filmmaking que hay veces que hacemos rodajes en los que estamos 10 y muchas horas y encima no nos pagan y a la gente no es capaz de entenderlo, ¿no? Porque yo quizás si no estuviese dentro del filmmaking también tendría la misma opinión, ¿no?
pero uno cuando lo vive desde dentro, la cosa cambia. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto. No, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, yo hice trabajamos muchas veces gratis, hicimos muchos passion projects y yo creo que sin esos proyectos, no todos, pero yo creo que sin esos proyectos igual y no hubiera tenido ciertas piezas de portafolio que igual después me llevaron a tener proyectos pagados. Yo creo que hay que diferenciar entre un proyecto donde alguien te llama para, digamos, hacer una edición o para ayudar como production assistant. Y igual si ya tienes un poco de experiencia y eso no te trae nada a tu portafolio personal como creativo, ahí es donde diría no siempre digas que sí. A agarrar trabajo gratis porque hay mucha gente que también pues intenta sacar, digamos, intenta decirte, mira, esto te va a dar contactos, te va a dar exposure. Eh, y entonces vente a trabajar 4 días de 18 horas por gratis y no te llevas nada. Hay que tener cuidado con ese tipo de ofertas. Pero al mismo tiempo, digamos, yo me acuerdo varios music videos que hicimos juntos, donde tenemos la oportunidad de hacer un video donde el artista tiene un budget limitado, bastante pequeño, pero está ahí el budget. Y nos sentamos y decidimos, ok, tú y yo no nos vamos a pagar a nosotros, pero entonces vamos a poner ese, digamos, todo el presupuesto que tenemos disponibles como para igual y rentar unos lentes mejores o para tener una localización mejor o para poder tener a alguien que nos ayude en el styling o para poder, ¿me entiendes? Entonces, en ese tipo de decisiones, yo creo que sí nos ayudaron a conseguir digamos, a elevar el valor de producción de esos proyectos y tener una pieza de portafolio que pudiéramos enseñar a, a la gente y tener que igual después nos llevó a tener proyectos pagos más grandes o proyectos más grandes. Y entonces, pues sí, ¿no? Eso es básicamente lo que pienso. Hay veces donde trabajar de gratis te puede llevar a digamos, eh, conseguir nueva experiencia o elevar tu portafolio, pero pues, obviamente depende del trabajo y de las condiciones. No, hay que decir no, también hay que aprender a decir no. Y yo creo que es algo también difícil de aprender, pero importante. Yo estoy de acuerdo contigo, es un tema un poco complicado, ¿no? Y ya te digo, yo siempre pues pongo el ejemplo de intentar explicarle esto a una persona que no trabaja dentro de filmmaking y es complicado, pero al fin y al cabo, desde la perspectiva de una persona que trabaja en esto, también lo que considero es que es una inversión que tiene que hacer cada uno. En decir, eh, creo que esto me puede aportar experiencia, me puede abrir una nueva conexión con esta persona, me puede dar una buena pieza para mi portfolio. O sea, hay muchos motivos por los que por los que uno se puede animar a hacer este tipo de proyectos, ¿no? En todos los departamentos. Siempre entiendo que es mucho más fácil que a los jefes de departamento les apetezca o les salga más hacer este tipo de proyectos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he tenido épocas en las que he estado trabajando eh, mucho en eh, publicidad o corporativo o cosas que son como menos creativas y estoy ansioso de tener un passion project, algo más creativo, algo en el que no hay ningún cliente, algo en el que podemos hacer lo que queramos. Entonces, eh, depende de la situación, depende del momento. O sea, y esto lo he hablado con muchos compañeros en los que me dicen lo mismo, de pronto estar haciendo mucha publicidad y estar ansiosos porque les entre algo que tenga como más alma, como más, pues a lo mejor un proyecto que tenga que traiga un mensaje más interesante, digamos, no estar simplemente vendiendo X.
o I, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tratarlo con cuidado porque si bien no siempre, la mayoría de las veces no se van a intentar aprovechar de ti, pero pues como la vida somos humanos y habrá gente buena y gente mala y gente que se quiera aprovechar de ti y gente que no. Mi experiencia es que la mayoría de las veces no se han intentado aprovechar de mí. La mayoría de las veces, si yo tenía algún tipo de interés en ello, mis intereses se han alineado con los del proyecto y entonces ha sido un win-win situation. Eh, pero claro, pues hay que andar con pies de plomo y hay que tener cuidado y examinar pues caso a caso. Claro. Entonces, sí, así es. Sí. Em, sí, o sea, definitivamente. Em, siento que siento que en este mundo creativo, definitivamente la mayoría de nosotros que ahora viven de esto full time, muchas, o sea, han hecho varias veces, han trabajado de gratis y han hecho varios passion projects para armar el portafolio eh, y, para, y para tener ese chance, digamos, de contar, de, de comunicar su creatividad, sus visiones creativas al principio donde nadie te conoce y nadie conoce tu estilo porque no has tenido la oportunidad de crear algo en tu estilo. Y entonces yo creo que en esas situaciones donde te llega una oportunidad que igual y no te puedes llevar mucho dinero o nada de dinero, pero sientes que puede ser una oportunidad para ti, digamos, como director de foto o como director o como diseñador de escenarios o costume designer, que puede llegar a ser una oportunidad como para enseñar tu visión. Eh, definitivamente recomendable eh, considerarlo. Muy bien, pues vamos a dejar un poco el pasado. Me gustaría centrarme un poco más ahora en el presente. ¿A qué estás dedicando tu tiempo ahora mismo? Y sí, en qué proyectos estás involucrado, eh, etcétera. Ahorita estoy trabajando como director y editor para Apple Music. Es, digamos, mi cliente principal por lejos, por los últimos 2, 3 años. Em, y en Apple Music básicamente creamos contenido original de video, o sea, original video content para las redes sociales de Apple Music. Y la mayoría de estos videos y de estas producciones son entrevistas con artistas que van a sacar un álbum, por ejemplo, y entonces hacen como em, su tour de PR y van haciendo entrevistas del álbum, sobre el álbum, y entonces vienen a nuestros estudios y grabamos como en nuestros radio studios un multicámara, como un podcast más o menos, donde hablan sobre el álbum y con uno de nuestros hosts en Apple Music hay como más de 15 hosts globalmente y cada uno como que se especializa en un género y en un área. Y a veces también cosas en vivo que para mí se me hace muy cool. O sea, yo siempre también estuve muy involucrado en la música. Siempre me gustó la música, siempre fui fan, siempre toqué instrumentos. También tengo mi pequeño proyecto de música. Eh, entonces, para mí pues a mí se me hace muy cool esta oportunidad de poder trabajar con músicos haciendo lo que más me gusta, que es como el filmmaking, eh, en el ámbito de la música. Y, y a lo que iba, sí, lo que más me gusta también es hacer como las cosas en vivo, como música en vivo, donde capturamos un performance de algún artista como con varias cámaras, ya sea en un concierto o en un estudio. Eh,
esos proyectos se me hacen lo más cool. Fuera de Apple Music, también hago proyectos también la mayoría de las veces relacionados con la música. Ahora estoy trabajando en un mini documental de un label de, de música electrónica aquí en Berlín eh, para, para el 20 year anniversary del label. Es un proyecto muy cool, eh, con muchas entrevistas de gente que ha estado ahí los 20 años del label, y con también capturando los eventos que están montando alrededor de la campaña de los 20 años. Y también de vez en cuando hacemos cosas también juntos contigo, Diego, como lo de Selected, que es también multicámara, música en vivo con DJs alrededor del mundo, que son proyectos muy cool, eh, donde nos vamos a lugares especiales, eh, lugares raros y, digamos, alrededor del mundo, por ejemplo, en Islandia, en Serbia, en Colombia, y donde siempre hay un DJ tocando un set de 2 horas y lo filmamos con entre 5 y 10 cámaras, dependiendo de la localización, eh, con drones y tal. Y pues poder hacer eso con amigos, y es uno de mis proyectos favoritos también que hacemos de vez en cuando, pero sí, yo creo que el 90% es con Apple Music ahorita haciendo las entrevistas, que a veces puede ser un poco repetitivo, porque la mayoría de las entrevistas son en un estudio y el formato, digamos, es recurrente, entonces como que eh, a veces me falta me faltan esos proyectos, esos passion projects. eh, y que ahorita tengo el del mini documental, pero, pero sí, o sea, me hacen falta también un poco a veces tener esos passion projects que los haría por bastante menos dinero, digamos, o sin dinero, simplemente para mantener esa chispa como de la creatividad eh, viva. Y, y nada, pues a eso me dedico. Eh, Me gusta y pues la verdad por ahora estoy bastante contento. A mí siempre tú me has parecido como un perfil muy interesante porque digamos que la mayoría de la gente que conozco tenían muy claro, la mayoría de la gente que conozco que trabaja en el filmmaking tienen muy claro como que se quieren dedicar a hacer, en algún momento a hacer películas, documentales, etcétera, como proyectos más narrativos. Y tú siempre has tenido muy claro que querías hacer como cosas relacionadas con música, con deportes extremos. eh, sí, como que te sales un poco de la norma, ¿no? Y realmente, bueno, ya te digo, porque claro, yo te conozco y sé cómo te lo tienes montado y eso. Y me llama mucho la atención eso, que realmente tú estás haciendo todo lo posible y las cosas te están yendo muy bien en dirección hacia proyectos relacionados con música, proyectos musicales. Sí, definitivamente. Yo creo que como creativos, o sea, siempre intentamos recrear o pues hacer cosas como, como las que nos inspiraron en un principio. Yo nunca fui así muy de cine, un fan así como de películas. Em, Como sé que lo eres tú, por lo menos bastante más que yo, y como mucha otra gente que trabaja en la industria, que les apasionó y les interesó em, este camino por las películas, por el cine, porque tenían un director favorito que se estudiaban las películas, que intentaban
ver más cosas art house de otros países, que, ¿me entiendes? Que les apasionaba el cine. Y a mí nunca me apasionó tanto el cine, pero lo que sí, lo que veía mucho y lo que me encantaba ver eran videos de skate, videos de MTV. O sea, me pegaba al MTV desde joven, cuando eso era, pues cuando existía el MTV. em, y, y siempre, pues, fueron las cosas que me inspiraron, ¿no? Entonces, que pensaba, a mí me gustaría hacer esto, ¿entiendes? Y yo creo que es la diferencia con, pues, la gente que le gusta el cine en sí. Y o sea, habrá gente que también le gusta mucho el fashion, que igual eran, em, que están como más, que les apasiona más como la fotografía, las cosas editoriales, el fashion, igual y se vuelven directores de, ¿no? De fashion films y cosas así. Yo creo que intentamos hacer lo que nos inspiró en algún principio. Y a mí siempre fue la música y los deportes extremos y ese tipo de producciones. Muy bien. Otra cosa que te quería preguntar, porque, bueno, igual sí, me parece que puede resultar interesante para aclarar un poco tu perfil. Pero me imagino que tú trabajas como autónomo. Todos los proyectos que haces los sueles, o sea, tu main source of income proviene de ser autónomo, de editar, dirigir, etcétera, ¿cierto? Sí. ¿Y tienes algún otra fuente de income No, o sea, que no sea editar o dirigir? em, serían mis... Pues tenemos una cámara con un colega que la rentamos a veces, eh, pero pues, eh, de vez en cuando. O sea, yo creo que hay gente que está un poco más metida como en comprar y alquilar su equipo. Eh, Nosotros simplemente se la rentamos a amigos y a gente cercana de vez en cuando. Entonces yo creo que casi no cuenta como otra fuente de income. Y fuera de eso, pues mis pequeños mis pequeños gigs como DJ. Pero nada, fuera de eso, o sea, yo creo que sí, el 99% es con ser freelance, director y editor. Bueno, me has hablado de tus diferentes proyectos y este es un podcast en el que me gustaría hablar un poco más abiertamente de, bueno, de cuánto, cómo son los salarios, cómo son las tarifas, cómo son los diferentes meses, ¿no? Si me imagino que como me has dicho que eres autónomo, pues no todos los meses serán exactamente igual. Si tienes algunos meses que son más fuertes, que son más flojos. Me gustaría hablar un poco más desde el punto de vista de, del negocio, digamos, ¿no? Del el business side of it. Entonces, nada, cuéntame hasta donde quieras y, y así. Sí, o sea, yo creo que es definitivamente algo que me gustaría que habláramos más entre todos, em, porque sí, obviamente es un tema un poco medio tabú para mucha gente, pero yo creo que no debería ser. Y así igual nos podemos ayudar más a, digamos, a que, a que subamos todos, digamos, a que la gente simplemente se sienta más cómoda hablando de dinero y que tenga más confianza al dar sus rates. Y pues también pues para saber, digamos, más o menos cómo es la noción entre los otros creativos y los otros freelancers que hay. Obviamente hay directores, o sea, escucho como especialmente de cosas editoriales y fotógrafos y editores así que hacen campañas enormes, que escuchas por ahí que este director se llevó 30,000 euros el día, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces la realidad es bastante que el 99% de nosotros cobramos bastante menos. Cambia también dependiendo del lugar bastante. Digamos, mis amigos que hacen lo mismo, digamos, en Colombia o en México, versus aquí en Europa, es otro mundo.
Em, Obviamente los costos de vivir son distintos y tal, pero em, pues sí, o sea, ¿qué quieres que te diga? Lo que más puedo llegar a cobrar es como editor, em, porque los proyectos donde voy como director normalmente son de varios días, em, y son cosas relacionadas con la música, así que no hay tanto presupuesto detrás como para hacer digamos, un live stream de un DJ para pagarle una cantidad astronómica al director, simplemente porque al final del día esto pues acaba en YouTube y no hay una marca detrás, como digamos un Gucci o un Adidas o algo que tenga el presupuesto como para cubrir salarios así de grandes. Entonces, sí que siendo editor para cosas más, para proyectos más, digamos, más comerciales, es donde más me puedo llevar, digamos, por día. En, y cobro normalmente entre 800 y 1500 al día para algo comercial de edición. Eh, Y, más, lo más seguido sería menos entre 800 y 1000. Rara vez eh, hay proyectos donde pueda cobrar 1500. claro. También me parece que es muy interesante el punto de diferenciación que has dado, ¿no? Que es, claro, se escucha mucho por ahí de no sé quién ha cobrado no sé cuántos, este proyecto ha costado no sé cuántos, bla, 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 pero luego nadie habla de la cantidad de veces que tú eres capaz de cobrar eso, ¿no? Claro. Es decir, yo escucho muchas veces entre colegas que mi fee es X, pongámosle, normalmente suele ser como alrededor con los que la gente con la que yo hablo, a lo mejor su fee de publicidad son 2000 y algo, pero claro, luego no se habla mucho de las veces en las que eso te lo aceptan, porque entiendo que eso es lo que tú tienes que decir y sí, eso es lo que tú en la negociación quieres sacar, pero luego no siempre lo sacarás, no siempre sacarás eso, no siempre harás publicidad, otras veces harás como pues lo que hablas tú, a lo mejor algo que es contenido para internet, que eso ya generalmente se suele pagar menos. Un vídeo de música también se suele pagar menos. Incluso la de veces que harás cosas de gratis, prácticamente, porque es un vídeo de música o un editorial o un corto o algo que verdaderamente quieres hacer y que no te importa el dinero, ¿no? Claro. Entonces, me parece me parece bastante interesante como sacar este tema y un poco entender. Ya te digo, no espero que la gente me cuente exactamente todo lo que hacen y el dinero que hacen, pero sí quizás a lo mejor arrojar unos números que puedan servir como referencia para cualquier otro creativo que esté ahí fuera que piense que esté más o menos en tu mismo nivel y que diga, pues igual yo tengo que pedir lo mismo. O igual a mí no me va tan mal, ¿no? Porque ya sabes, redes sociales son un cáncer, o sea, son una bendición por una forma, pues porque nos ayuda a conectar con otros creativos, a estar, a también inspirarnos, pero también trae muchísima frustración, especialmente en momentos en los que uno no está trabajando, Claro. etcétera, etcétera. Me gustaría también saber como cuál es tu conexión o tu experiencia con las redes sociales. ¿Las utilizas mucho? Eh, ¿Hasta qué punto haces algo para controlarlas? ¿Te afectan bien? ¿Te afectan mal? Etcétera, etcétera. Definitivamente, yo creo que todos los creativos necesitamos redes sociales hoy en día. Necesitamos un portafolio, necesitamos enseñar que estamos haciendo cosas, porque al final del día es donde, pues, yo siento que los contactos son lo más importante y después una presencia, una buena presencia en redes sociales es también
clave para conseguir trabajos, porque al final del día, obviamente las redes sociales nos traen lo que decías, varias, como varios aspectos negativos a la hora como de compararnos con otra gente y cosas así, pero la realidad de hoy en día es que la gente pasa mucho tiempo viendo literalmente las redes sociales. Entonces, si yo soy un productor y cada 2 días veo el trabajo de un DP, a la hora de pensar o el trabajo de algún editor, a la hora de que se me ocurra a la hora de tener un proyecto y esté pensando a ver quién puedo traer o a quién le puedo llamar de editor, si los últimos meses ha estado un editor bastante presente en las redes sociales y enseñando su trabajo y enseñando sus skills, naturalmente se me va a venir a la cabeza más rápido ese nombre, ¿no? Y entonces yo creo que si tú nunca estás en redes sociales y nada más y tienes por ahí un link, si no tienes conexiones con gente personalmente, de dónde te va a llegar trabajo, ¿me entiendes? O sea, entonces yo creo que es muy importante, yo creo que todo el mundo que está en el mundo creativo tiene un Instagram, tiene un website, porque si no es casi como que no existes, ¿no? Y de alguna manera no me gusta ese concepto tanto. Yo siempre le digo a la gente que me hubiera gustado haber nacido como en los 70s por ahí, ¿no? Pero es la realidad de hoy y entonces yo creo que es muy importante que tengamos una presencia online muy fuerte, digamos, para conseguir trabajos eh, y tener un network y hacer networking. Entonces, obviamente creo que es muy importante, pero también hay que tener cuidado de saber que a veces cuando, lo que decías, a veces cuando ves a otro DP o a otro creativo haciendo proyectos increíbles y este mes no te llegó nada, saber que muchas veces no sabemos lo que hay detrás, no sabemos si lo están haciendo de gratis, no sabemos si el proyecto fue un desastre, y simplemente estamos todos intentando, digamos, aparentar y enseñar poner como la mejor cara. Entonces, también hay que intentar distanciarse emocionalmente, digamos, de las redes sociales, intentar no compararnos tanto con otros, ¿no? Es mi take. Has tocado ciertos temas que me gustaría recuperar también, porque, bueno, pues con el tema de las redes sociales has hablado del networking. Y lo mismo, esto, yo no he ido a Film School, pero me imagino que es algo en el que es algo que no te enseñan tanto en la escuela, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto eso se puede enseñar, no sé hasta qué punto eso tiene que ver con talento natural, no sé hasta qué punto eh, se puede aprender también fuera de la escuela. Entonces, me gustaría saber como cuál es tu opinión sobre networking, qué haces para hacer networking, cómo consigues clientes, cómo conectas con gente. Eh, sí. Yo me considero, obviamente me considero bueno en lo que hago, pero no me considero un director extraordinariamente creativo, un genio de la creatividad, ¿me entiendes? O sea, no me considero el mejor en lo que hago, em, pero algo en lo que he sido relativamente natural y lo que me ha traído la mayoría de los proyectos que me han traído es el networking. Al final del día, la gente quiere trabajar con gente que puedes hablar, puedes discutir, que no va a ser un problema, un dolor de cabeza, que te cae bien, porque al final del día vas a estar varios días trabajando con alguien.
Em, y es muy importante saber trabajar con gente y saber manejar y saber entender a la gente. Entonces, a menos de que seas un genio, eh, ¿cómo se dice? Un prodigy, un genio de la creatividad, no puede ser un asshole. You can't be an asshole to work with, ¿no? Um, y muy rara vez, muy rara vez encuentras a alguien que sea tan increíble en lo que hace que se pueda permitir ser un dolor de cabeza trabajar con esa persona. Entonces yo creo que pues obviamente ahí viene el networking, porque mientras más gente conozcas y con más gente tengas una relación en la industria, más oportunidades vas a tener. Eh, y sé que a mucha gente creativa no le viene tan natural hacer networking. Entonces puede ser a veces difícil o puede ser a veces como un poco, digamos, overwhelming el concepto de salir y hacer networking, pero no siempre tiene que ser hoy voy a ir a hacer networking, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es todo un proceso que siempre dura, o sea, es simplemente, es un proceso que nunca acaba, digamos. Yo creo que si te gusta jugar fútbol o si te gusta jugar a las cartas y tienes un amigo que es DP y le gusta jugar las cartas, ir a jugar cartas con eso ya es en teoría hacer networking. No tiene que ser como una idea de que tengo que ir al evento con mi copa de vino a hacer hola, ¿cómo te llamas? Tal. Que también es importante eh, ir a eventos y cosas así, pero en, no sé, yo creo que el networking es simplemente eh, armar y mantener relaciones, ser amigo de gente, ¿no? No, sí, no tiene que ser una cosa como con mucho misterio. Y como un poco más, yendo más a lo concreto, ¿qué tipo de estrategias, herramientas utilizas para hacer networking? Algo así que se te venga a la cabeza que digas, ah, pues últimamente estoy haciendo mucho esto y me está yendo bastante bien. O he probado esto, no ha funcionado. Pues, o sea, yo creo que em, ir a los lugares donde la gente de tu industria em, esté, ¿no? O sea, yendo a festivales, yendo a screenings, a lugares donde, pues, o sea, naturalmente te debería gustar estar, si es lo que te gusta, no solo para ir a hacer networking, ¿me entiendes? Simplemente estar en el mismo espacio, en el mismo ámbito donde la otra gente que hace lo que tú quieres hacer o que hace lo que tú haces, es simplemente ya, eh, pues, lo más importante, ¿no? Como enseñar tu cara ya tanto como en las redes sociales o como no tiene que ser tu cara en las redes, puede ser también tu trabajo, pero también tienes que enseñar la cara, tienes que estar presente en tu community, ¿no? En tu comunidad, ya sea yendo pues a lo que iba, pues, simplemente a lugares donde la gente se junta de la industria a hacer lo que sea que hagan, ¿no? Sea un screening o un festival o la fiesta de una productora ¿me entiendes? Como que salir de la casa, ¿no? Pero incluso desde la casa se podría hacer, ¿no? Porque uno podría estar utilizando las redes sociales. No sé si tú hay algo a lo mejor que hagas en redes sociales que diga, ah, esto me ha generado como, eh, no sé, gente ha interactuado con esto, he conocido a X, no sé. Eh, definitivamente, pues eso, yo creo que las redes sociales son tu portafolio y una herramienta para hacer networking también, como dices. O sea, desde la casa también puedes estar activo en una comunidad, eh, estar activo, digamos, en discusiones online,
dejar tu comentario o tu opinión en algún post, crear contenido tú, tal vez, ¿no? Crear una discusión, eh, meterte a buscar a encontrar nuevos DPs o nuevos creativos online y dejarles un mensaje como que si te gustó lo que haces, como, oye, me encantó lo que haces, preguntarles cosas. Si alguien te llega y te pregunta cosas, responde, ¿no? Como simplemente estar presente en la comunidad, ya sea en las redes sociales o en la vida real, digamos. Eh, yo creo que es algo muy importante, porque imagínate que nunca voy a ningún evento en, de, fuera de casa, a ningún screening, a ninguna fiesta, a ningún release party, ¿no? Y tampoco tengo Instagram, o sea, ¿a quién voy a conocer? ¿Me entiendes? ¿De dónde me va a caer un contacto de un productor que esté haciendo cosas cool? Nunca lo vas a conseguir. Entonces yo creo que pues es un balance de eso, de salir y conocer gente y también pues de estar presente en la comunidad online, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en que, creo que lo has mencionado tú antes, que si eres brillante, si eres Emanuel Lubezki, a lo mejor no te hace falta tener redes sociales porque la gente está yendo al cine, está viendo tus películas, estás ganando premios, o sea, estás en la boca de mucha gente sin necesariamente tener que tú estar presente en redes sociales. Pero si Claro, tú eres como alguien que está pues empezando su carrera, que todavía no ha tenido tanta exposición como ha podido tener claro, Manuel Lubezki, pues sí que es un coste de oportunidad muy alto no estar en redes sociales. claro, Por, por todas las oportunidades que te estás perdiendo. Todas las oportunidades de enseñar tu trabajo y de darte a conocer, que es lo que necesitas. Porque yo muchas veces he pensado, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un proceso en el que quiero trabajar más en España, ¿vale? Más que, o sea, en Berlín, digamos que no me falta trabajo, como que también estoy como expandiendo redes en Berlín todo el rato, pero un poco mi foco está más puesto en España. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué a mí en España la gente no me llama y sí me llama la gente en Alemania? Porque en España no me conocen tanto. O sea, yo tengo el mismo portfolio en España, tengo el mismo portfolio en Alemania, pero en España no me he movido tanto, entonces no conozco tantos directores, productores, etcétera. Entonces es un simple problema de marketing, de marketing personal, de que no me he dado a conocer lo suficiente. ¿Me explico? sí, Porque yo soy el mismo, pero la razón por la que no me llaman en un sitio es porque no me conocen todavía. claro, Entonces, ahí es un poco a lo que yo voy, que creo que no podemos permitirnos no estar ahí, hay que dosificarlo, hay que tratarlo con cuidado, porque pues también a mí me genera muchas veces una frustración brutal y tengo que dosificarlo para no tirarme todo el día ahí scroll down, scroll down. Entonces, hay que utilizarlo con precaución, pero utilizarlo, ¿no? sí, Como las drogas, definitivamente. prácticamente. Y volviendo un poco al tema de redes sociales, ¿qué redes sociales utilizas? Em, Instagram y Y ya, la verdad, hoy en día como que hay mucho, o sea, debería estar también haciendo mucho TikTok, pero l- no se me da, no se me da naturalmente ese tipo de contenido y siento que con el Instagram eh, me basta. Em, siento que el Instagram tie- tiene varias pues opciones también y recientemente con lo de los reels que tener como esa oportunidad de que gente que no te siga vea tu contenido, que es parecido al algoritmo de TikTok. Entonces por eso yo creo que con Instagram me, me basta. Y, y ya, tengo un YouTube, pero muchas veces el trabajo que hacemos, obviamente, acaba en YouTube, entonces no lo puedo subir dos veces a YouTube. Eh, entonces, pues simplemente
lo linkeo desde mi website y tengo mi website en el bio de mi Instagram. Así que eh, es lo que uso. Yo le estoy entrando bastante en el último año a LinkedIn. LinkedIn le estoy entrando bastante, porque sí que es cierto que no es una red social que a priori eh, pueda como resultar muy sexy para creativos teniendo Instagram, pero lo cierto es que si te dedicas a publicidad, o sea, al final todos son empresas, ¿no? Empresas productoras, agencias de publicidad, entonces mucha de la gente que te va a contratar al final está ahí. Sí. Entonces creo que es una red social en la que hay que estar también. O sea, probablemente no le dedique el mismo tiempo que le dedico a Instagram. Incluso quizás el contenido que subo a LinkedIn puede ser diferente. No subo lo mismo a todas las redes sociales porque entiendo que el audience es diferente. Eh, sí. Se me hace muy interesante porque yo me acuerdo que usaba LinkedIn bastante más antes y sí me llegó a servir para hacer conexiones y para conseguir clientes. Eh, y la verdad que lo dejé. Así que la verdad sí, se me hace muy interesante también LinkedIn. Eh, igual y lo debería retomar. Sí. Yo ya te digo, no estoy seguro de si me ha traído algún tipo de retorno porque es muy difícil de cuantificar y sí que sé que me escribe más gente por Instagram que por LinkedIn, pero Ya. bueno, quiero decir, lo mismo, mi coste de oportunidad es muy bajo como para no estar y lo poco que pueda traer probablemente pues, vaya a merecer la pena. Sí. Voy a cambiar un poco de tema y me gustaría preguntarte por cuál es el proyecto más top que has hecho, es decir, el que más te haya gustado, con el que más satisfecho estés. No tiene por qué ser por el acabado visual, puede haber sido porque te haya gustado la experiencia. Eh, sí, ¿cuál es? Yo creo que, muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente, em, definitivamente ha sido uno de los de Selected que hicimos, ya sea el de Serbia o el de Medellín. Disclosure Back to Back, Salud en Medellín, en la Comuna 13. Yo siendo mitad colombiano eh, y haber tenido esa oportunidad de ir a Colombia, a Medellín, a, con Disclosure, que era uno de mis artistas favoritos por mucho tiempo, eh, con, contigo, con Iván y con Joseph, o sea, tres de mis mejores amigos. Fue una experiencia. O sea, el, el producto final también me encanta, pero más allá, la experiencia fue algo inolvidable eh, y un tipo de proyecto que lo haría eh, infinitas veces más. Eh, se me hizo muy cool pues estar ahí con amigos y tener esa oportunidad de ir a filmar a un artista eh, que, que le tuve tanta admiración en mi país, digamos. O sea, Este es un mensaje para Jack y para los chicos de Selected, a ver si se animan a hacer un próximo Selected en algún otro lugar crazy del mundo. sí, así está. Aquí estamos. Aquí tienen. Estamos ready. Dejaré un link, dejaré en las notas el link de este proyecto por si alguien lo quiere ver. Voy a ir a por la última pregunta. Esta es para alimentar un poco el algoritmo. Eh, ¿Cuál es el marrón más grande que has tenido en set o la anécdota más loca que has tenido en set? Vamos por las dos, realmente. El marrón más grande, la cagada más grande y la cosa más loca que te ha pasado en set. El marrón más grande. Haber formateado la tarjeta que no era. Eh, Shout out to Pauli.
Shout out to Pauli Forcam. Shout out to Pauli. En un proyecto que era un image film donde había venido a filmar el video de Londres un ejecutivo de la compañía que llevaba varios años y tenía una posición, o varios años en este startup, y tenía una posición relativamente alta, y vino desde Londres con su agenda full a grabar el video, y formateé la tarjeta que no era. Lo peor de todo es que habíamos dicho en broma que esto nunca pasa, pero que imagínate que si formateáramos la tarjeta que no era, enfrente al cliente, y al final acabó pasando, y se regresó el ejecutivo a Londres, y ya una semana después, ya cuando íbamos a montar todo el edit, nos dimos cuenta de que no estaba toda la parte de él, y se lo tuvimos que contar. Y fue duro, fue muy duro, sí. ¿Pero lo pudiste volver a rodar? No, no lo volvimos a rodar. Simplemente omitimos esa parte del video. Afortunadamente era algo era un video para, ¿cómo se dice? Era un video interno para la compañía, y no era algo que iba a salir, digamos, de publicidad. Así que por lo menos no afectó el marketing, pero sí que fue todo un viaje de alguien muy importante en la compañía completamente en vano. Y fue mi culpa, sí, sí, sí. Y fue definitivamente algo que nunca volvió a pasar. Ahora siempre 4 backups, ¿no? Doble backup desde la tarjeta, y, y te aseguras que esté. You learn the hard way. Sí, así es. Vale, y ahora con la última pregunta. ¿Cuál es la cosa más loca que te ha pasado en set? La cosa más loca que nos pasó en set es estábamos filmando un video de música en Turquía. Y había bastantes stunts. Teníamos 4 autos que hacían drift. Teníamos 2 motociclistas que hacen como stunts, ubicas esos que van haciendo wheelies y stoppies y se paran como con una pierna en el asiento o en los ¿cómo se dicen? Manía. En el manillar, en el handlebar, y van así parados y hacen cosas, o sea, loquísimo. Eran muy, muy pros. Teníamos BMX, teníamos breakdancers, o sea, había como mucha acción, muchos stunts. Y al final, después de un día bastante largo, eh, una de las motos quería hacer lo que dicen un fire burnout. O sea, ubicas cuando agarras el freno y le das a la llanta que Ujú. saque ¿no? Un burnout. Pero con gasolina en el piso prendida. O sea, que se vea el fuego, eh, que sea un burnout en fuego. Y lo hicimos al lado de un Mercedes 6x6, o sea, un Mercedes que creo que solo existía en Turquía una vez, un G-Wagon de estos que tienen 6 ruedas. Eh, y lo hicimos enfrente, y la rueda empezó a sacar gasolina, y empezó a tirar fuego como en la dirección del auto. Y entonces se prendió un fuego abajo del Mercedes. Eh, y el de las llaves, el que tenía las llaves del Mercedes, bueno, había 40 extras, no sabía, no, y era de noche, entonces no sabíamos dónde está, y todo el mundo volviéndose loco, intentando apagar el fuego para que no se prendiera en fuego el Mercedes. Y ya el último segundo
sale de la multitud de los extras, sale el bro con las llaves y se sube al Mercedes, lo prende y ya lo saca del fuego. Y van dos, tres personas a apagarle así una llamita que se le había prendido al auto. Y fue como de que, uff, casi quemamos el único Mercedes 6x6 en Turquía. Y ya poco después de eso fue como que ya, let's wrap it. Me Y imagino, me imagino que estarían los bomberos y todo, ¿no? Tendríais seguridad en Turquía. no había bomberos, definitivamente no había bomberos, Un cubo de agua. con suerte. Y eso, Ya. honestamente, muy loco. Yo creo que ahí faltó bastante safety on set. O sea, no fue nuestra producción, pero yo creo que, pues sí, allá en Turquía, como que no, como que valía todo, ¿no? Eh, Sí. había por lo menos una ambulancia, pero pues, Por faltaron si los había una bomberos. explosión, ¿no? Sí. Pero sí, faltaron los bomberos, eso es cierto. Y alguien que se haga responsable. Y que alguien que igual no se hubiera dado cuenta de que estábamos demasiado cerca a ese coche. Pero bueno, Pues fíjate que pensaba que me ibas a contar otra anécdota que sé yo que pasó en un set tuyo ¿cuál? con un rapero y unas esculturas de museo. Wow. Es, esa para otro día, yo creo. Esa es también bastante heavy. Esa está heavy, pero esa pasó aquí en Alemania. Esa Sí. es un poco incriminante. Bueno, pero si no dices con quién fue, ¿no? Quizás. Estábamos haciendo un video de música y aquí en Alemania y teníamos como una escultura que eran todas props, no eran esculturas de verdad, pero parecía una escultura de mármol, como una cabeza. Y el rapero sacó una pistola, de verdad. Y estamos en un lugar abandonado, como en una planta eléctrica abandonada, así que no había tanto, no había, pues no había nadie ahí ni cerca. Y, y sacó una pistola de verdad. Y yo, todos como, wow, 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 wow. Que obviamente las armas en set es algo que, que se tiene que tratar con mucha, especialmente después de lo que pasó en Los Ángeles eh, hace poco. Eh, es algo que hay que tenerle mucho respeto, pero pues en ese entonces no teníamos tanta noción de lo que era safety on set y, y se nos ocurrió como el final del video que le disparara a la cabeza esta de mármol. Fue idea del rapero y le dijimos, bueno, dale, y nos escondimos todos como atrás de un muro y le dio y destruyó y le metió un balazo a esta cabeza, a esta escultura. Y lo más chistoso fue al final que tuvimos que ir a regresar todos los props, que, que fuimos a regresarle todos los props y le dijimos, bueno, este tiene un agujero de bala, pero no los puedes cobrar si quieres. Y obviamente se enojaron con nosotros y ya yo creo que nunca regresamos eh, a ese prop house. Se lo pagamos, obviamente a full price, y lo tuvo que pagar el rapero. Pero sí,
bastante loca. Bueno, Sebas, ya vamos por 1 hora y no sé cuánto. Creo que va a haber que ir cerrando. Para el primer episodio no está nada mal. No sé si hay algo que se te quede en el tintero, que quieras contar, que no hayamos tratado. No, o sea, creo que fueron unas preguntas muy cool y tuvimos una charla bastante productiva con muchos insights para la gente que está empezando. Pero sí, pues, o sea, lo que me gustaría decir es simplemente si alguien está escuchando que está empezando y que se quiere meter a esta industria, yo le diría que nunca hay un momento ideal para empezar. Nadie empezó sabiendo todo, nadie empezó sabiendo mucho siquiera. Eh, no hay que tener miedo de marrones, por ejemplo, o de hacer errores. Eh, hay, que, hay que tener ganas y hay que tener una buena actitud. Y simplemente eso te puede llevar bastante lejos. Entonces yo le diría a la gente que está empezando que empiece de alguna forma. Eh, yo hice un poco de todo en cada set, desde asistente de luces, asistente de cámara, asistente de producción, todo tipo de sets. Y yo creo que lo que más me ha ayudado en mi carrera fueron esas ganas de querer aprender, de querer lanzarme eh, y, y simplemente querer hacer cosas. Y pues eso es algo que le diría a toda la gente que está empezando. Que no hay que tener tanto miedo y no hay que pensársela tanto, especialmente al principio. Y, y nada, y lanzarse y empezar a hacer hoy. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Actuar, actuar y actuar. Muchas gracias, Sebas. Nos vemos en la próxima.